Hay una pregunta que tarde o temprano toca la puerta del corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios realmente en tu vida cuando todo se sacude? No cuando todo va bien, sino cuando el miedo aparece, cuando las fuerzas se agotan y las respuestas no llegan. Este mensaje no es para escuchar por rutina, es para detenerte y mirar hacia adentro, porque amar a Dios por encima de todo no es una idea bonita. Es una forma de vivir que transforma la manera en que enfrentas cada día. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No habló de un amor parcial ni condicionado, sino de un amor total. En la vida diaria, esto significa elegir a Dios incluso cuando no entiendes, confiar cuando el control se te escapa y volver a Él cuando el mundo te ofrece 1000 distracciones. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar la forma en que vives, decides y descansas. Aquí no solo escucharás palabras, encontrarás dirección, paz y un orden. Antes de comenzar, te invito a hacer algo muy importante. No lo escribas por escribir. Hazlo con todo tu corazón. Ve a los comentarios y escribe esta frase como una declaración de fe, como una oración sincera delante de Dios, dejando que quede sembrada en tu interior. Señor, enséñame a amarte por encima de todo. Amén. Escríbela con intención, con humildad, con el deseo real de poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Cuando lo declaras con tu propia voz y tus propias manos, tu corazón empieza a alinearse. Hazlo ahora. Y comencemos este mensaje con el alma abierta y dispuesta a ser transformada. En nuevo para tu corazón. Enseñanza 1. Amar a Dios comienza con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón no es un concepto abstracto ni una exigencia imposible. Es una invitación a vivir con el alma en orden cuando todo alrededor parece desordenarse. Jesús lo expresó con absoluta claridad en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estas palabras no piden perfección, piden dirección. Amar a Dios así significa que aun en medio del cansancio, del miedo o de la confusión, eliges volver tu interior hacia Él, porque sabes que allí hay refugio y verdad. Cuando el corazón está dividido, la paz se fragmenta. Muchas personas aman a Dios solo cuando todo va bien, pero lo relegan cuando llegan las pruebas. Sin embargo, el amor total a Dios se revela precisamente en los momentos difíciles. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la vida diaria esto se traduce en confiar incluso cuando no entiendes, en seguir orando cuando las respuestas no llegan de inmediato y en permanecer fiel cuando las emociones vacilan. Amar a Dios con todo es decidir no huir de Él en el dolor, sino acercarte más. Este amor transforma la forma en que piensas, decides y reaccionas. Cuando Dios ocupa el centro, las preocupaciones dejan de gobernarte por completo. No desaparecen, pero pierden poder. Empiezas a mirar tus problemas desde una perspectiva más alta, entendiendo que no estás solo y que tu vida no depende únicamente de tus fuerzas. Allí nace una paz que no se explica, pero se siente, una calma que no ignora la realidad, pero la atraviesa con esperanza. El Salmo 37:4 lo expresa de manera profunda. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto no significa que Dios cumpla caprichos, sino que cuando tu corazón se deleita en Él, tus deseos se alinean con su voluntad. En la práctica, esto trae descanso interior, porque ya no luchas contra ti mismo. Empiezas a desear lo que te edifica, lo que te da vida y lo que te acerca a tu propósito. Amar a Dios con todo el corazón no te quita nada, te ordena por dentro, te devuelve claridad cuando estás perdido, fuerza cuando estás débil y paz cuando el mundo interior se agita.
Es un amor que sostiene, que guía y que incluso en las noches más oscuras mantiene encendida una luz que no se apaga. Enseñanza 2. Amar a Dios implica obedecer, no solo sentir. Amar a Dios va mucho más allá de lo que sientes en un momento de emoción espiritual. El amor verdadero no se sostiene solo con palabras ni con impulsos pasajeros. Se afirma en decisiones conscientes que se mantienen incluso cuando obedecer cuesta. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Estas palabras revelan una verdad profunda. El amor a Dios no se mide por la intensidad de la emoción, sino por la fidelidad en la acción diaria. Cuando eliges obedecer, aún sin ganas, estás diciendo con hechos que Dios ocupa un lugar real en tu vida. En los momentos difíciles, obedecer puede parecer pesado o incluso injusto. Sin embargo, allí es donde el amor se vuelve auténtico. Muchas veces el corazón quiere rendirse, reaccionar con ira, responder con orgullo o tomar atajos que prometen alivio inmediato. Pero obedecer a Dios es confiar en que su camino, aunque no siempre sea cómodo, es el que protege tu paz a largo plazo. Proverbios 3, 5 y 6 lo expresa con claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En la vida diaria, esto significa dejar de guiarte solo por lo que sientes y empezar a caminar por lo que sabes que es correcto. La obediencia no nace del miedo, nace del amor. No es cumplir reglas para evitar castigos, es vivir alineado con la verdad, porque reconoces que Dios sabe lo que necesitas, incluso cuando tú no lo ves. Cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cuando dices la verdad aunque te cueste, cuando actúas con integridad aunque nadie te mire, estás demostrando un amor que madura y se fortalece. Ese tipo de amor transforma el carácter y construye una fe estable, capaz de resistir las tormentas. Primera de Juan 5:3 dice: Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto no significa que siempre sean fáciles, sino que no están diseñados para destruirte, sino para cuidarte. En la práctica, obedecer trae descanso interior, porque elimina la lucha constante entre lo que sabes que debes hacer y lo que terminas haciendo. Esa coherencia interior genera paz, incluso en medio del dolor. Cuando amas a Dios obedeciendo, tu relación con Él deja de ser frágil y se vuelve profunda. Ya no depende de estados de ánimo, sino de convicciones firmes. Allí nace una fe que no se quiebra fácilmente, un carácter que se fortalece con cada decisión correcta y una paz que permanece, aun cuando las circunstancias externas no cambian de inmediato. Enseñanza 3. Dios debe estar por encima de cualquier apego humano. Hay amores que se vuelven anclas cuando ocupan un lugar que no les corresponde. Dios nunca negó la importancia de las relaciones humanas, pero sí dejó claro que ninguna de ellas puede ocupar el centro del corazón. Jesús lo expresó con firmeza en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras no hablan de rechazo, hablan de orden. Cuando una persona, una relación o un apego se vuelve más importante que Dios, el alma empieza a perder equilibrio y la paz se vuelve frágil. Muchos conflictos interiores nacen cuando temes perder a alguien más de lo que temes perder tu conexión con Dios. Entonces comienzas a ceder principios, a callar verdades, a tomar decisiones que te alejan de lo que sabes que es correcto. Amar a Dios por encima de todo no significa dejar de amar a los demás, significa amar desde un lugar sano, sin dependencia, sin miedo y sin perderte a ti mismo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las demás relaciones encuentran su medida justa. El Salmo 73:25 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este versículo no niega los afectos humanos, revela una prioridad espiritual.
En la vida diaria, esto se traduce en no construir tu identidad sobre otra persona, no definir tu valor por la aceptación ajena y no sacrificar tu fe por temor al abandono. Cuando Dios es tu mayor tesoro, el corazón deja de aferrarse desesperadamente a lo que puede fallar. Poner a Dios por encima de todo también libera del miedo a perder. Muchas personas viven atrapadas en relaciones que las dañan, porque sienten que sin esa persona no podrán seguir. Pero cuando Dios está en el centro, descubres que tu vida no depende de nadie más que de Él. Colosenses 3:2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la práctica, esto significa tomar decisiones guiadas por la eternidad, y no solo por la urgencia emocional del momento. Esta enseñanza trae una libertad profunda. Ya no amas desde la necesidad, amas desde la plenitud. Ya no obedeces por miedo al rechazo, obedeces por fidelidad a Dios. Y cuando eliges a Dios, incluso si otros no lo entienden, algo se ordena dentro de ti. La fe se fortalece, el apego se disuelve y el corazón aprende a descansar. Dios no compite con nadie, pero sí pide el primer lugar, porque solo desde allí puede sostenerte. Cuando lo eliges por encima de cualquier apego humano, descubres una paz que no depende de personas, una estabilidad que no se rompe con ausencias y una fe firme que te acompaña incluso en los momentos más difíciles. Enseñanza 4. Amar a Dios es buscar primero su reino. Cuando todo parece desordenado por dentro y las preocupaciones ocupan más espacio que la paz, Jesús ofrece una dirección clara y sencilla para el corazón cansado. No comienza prometiendo una vida sin problemas, sino una vida bien orientada. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, dice Mateo 6:33. En la práctica diaria, esto significa dejar de vivir reaccionando al miedo, a la escasez o a la urgencia constante, y empezar a tomar decisiones desde la confianza en Dios. Buscar su reino es elegir la obediencia antes que la ansiedad, la fe antes que el control, y la verdad antes que la apariencia. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demás encuentra su sitio. Muchas personas intentan resolver su vida acumulando más cosas, más control o más explicaciones, pero el alma sigue inquieta. Dios no te pide que cargues con todo solo. Te invita a reordenar el centro. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no habla de caprichos, sino de una transformación interna. Cuando aprendes a encontrar gozo en Dios, tus deseos se alinean con su voluntad. En lo cotidiano, esto se refleja en una calma distinta al tomar decisiones, en relaciones más sanas y en una libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Buscar primero el reino también implica confiar cuando no entiendes el camino completo. Proverbios 3:5-6 enseña, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En la vida diaria, reconocer a Dios es incluirlo en tus planes, en tus silencios y en tus dudas. Es orar antes de actuar. Es esperar cuando todo te empuja a correr. Es soltar cuando tu mente quiere aferrarse. Esa confianza práctica libera una paz profunda, porque ya no todo depende de ti. Cuando eliges buscar a Dios primero, no significa que ignores tus responsabilidades, sino que las enfrentas con otra perspectiva. La provisión deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia. El equilibrio aparece porque el corazón ya no vive dividido entre el miedo y la fe. La confianza crece porque sabes que no caminas solo. En medio de momentos difíciles, esta enseñanza se vuelve refugio. No calma la tormenta de inmediato, pero aquieta el alma. Y cuando el alma está en paz, incluso los días más pesados se vuelven sostenibles, porque sabes que Dios va delante, ordenando lo que hoy no comprendes. Enseñanza 5.
El amor a Dios se cultiva en la intimidad. El amor a Dios no crece en el ruido ni se sostiene solo en lo visible. Se forma en esos espacios silenciosos donde nadie aplaude, donde no hay testigos, donde el corazón se queda a solas con Él. Jesús lo explicó con una sencillez profunda en Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas palabras revelan que la relación con Dios se fortalece lejos de la apariencia y cerca de la intimidad real. En la vida diaria, muchas personas buscan a Dios solo cuando el dolor aprieta o cuando todo parece derrumbarse. Pero la intimidad no se improvisa en la crisis, se construye antes, en la constancia silenciosa. Orar en lo privado no es repetir frases, es abrir el corazón sin máscaras, hablar con honestidad, escuchar en calma. Allí, en ese espacio reservado, Dios ordena pensamientos, sana heridas invisibles y trae una paz que no depende de las circunstancias externas. El Salmo 63:1 expresa este anhelo íntimo con claridad. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Este versículo muestra que la búsqueda de Dios nace del deseo, no de la obligación. En lo práctico, esto significa elegir momentos del día para apartarte del ruido, apagar distracciones y permitir que tu alma vuelva a alinearse. No se trata de tiempo largo, sino de tiempo verdadero, donde Dios deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en compañía constante. La intimidad con Dios también trae dirección cuando no sabes qué camino tomar. En esos espacios privados, las decisiones se aclaran y la ansiedad se debilita. Jeremías 29:13 lo confirma: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Buscar a Dios de todo corazón implica constancia, sinceridad y apertura. En la práctica, esto se traduce en leer su palabra no por costumbre, sino para escuchar su voz, para permitir que su verdad moldee tu manera de pensar y actuar. Cuando cultivas esta intimidad, algo cambia por dentro. La fe deja de ser frágil, porque ya no depende solo de lo que otros dicen o hacen. Se vuelve personal, profunda y estable, incluso en los momentos difíciles, cuando las respuestas no llegan rápido. El corazón permanece en calma, porque sabe dónde refugiarse. La intimidad con Dios no elimina los problemas, pero te sostiene mientras los atraviesas. Amar a Dios en lo secreto es permitir que Él sea tu primer pensamiento y tu último descanso. Es en esa cercanía diaria donde se renueva la fuerza, se aquieta el alma y se recibe dirección. Allí, lejos del ruido, el amor crece, la fe se afirma y la paz comienza a habitar de manera constante. Enseñanza 6. Amar a Dios es confiar incluso sin entender. Hay momentos en los que la mente busca respuestas y no las encuentra, y el corazón se cansa de intentar entenderlo todo. En esos instantes, amar a Dios se convierte en un acto profundo de confianza. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta palabra no invita a la pasividad, sino a soltar la carga de querer controlarlo todo. En la vida diaria, confiar en Dios significa aceptar que hay situaciones que no puedes explicar ni resolver ahora, y aún así decidir descansar. Es elegir creer que Dios ve el panorama completo, incluso cuando tú solo ves fragmentos. La necesidad de control suele nacer del miedo. Queremos entender para sentirnos seguros. Pero la fe verdadera no depende de la comprensión total. Isaías 55:8 recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Este versículo trae humildad y alivio al alma. En lo práctico, significa dejar de exigirle a la vida respuestas inmediatas y permitir que Dios obre a su tiempo. Cuando algo no sale como esperabas,
Esta verdad te ayuda a no quebrarte por dentro, porque sabes que lo que hoy parece confuso no está fuera del cuidado de Dios. Confiar sin entender también implica aprender a entregar. No se trata solo de palabras, sino de una rendición interna. Primera de Pedro 5:7 enseña, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la rutina diaria, esto se traduce en orar con honestidad, en decirle a Dios exactamente lo que te preocupa, lo que te duele y lo que temes perder. Entregar no elimina automáticamente el problema, pero sí cambia el peso que llevas. La ansiedad deja de dominar cuando reconoces que no estás solo cargando con ella. Cuando decides confiar, incluso sin comprender, algo profundo comienza a suceder dentro de ti. La mente se aquieta poco a poco y el corazón aprende a esperar sin desesperarse. La fe no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre transforma la manera en que la enfrentas. Empiezas a responder con más calma, a tomar decisiones desde la paz y no desde el impulso. Descubres que no necesitas entender cada paso para seguir caminando. En los momentos más inciertos, esta confianza se vuelve refugio. No porque todo esté claro, sino porque Dios está presente. Amar a Dios de esta manera es descansar en su carácter, aun cuando el camino sea oscuro. Y en ese descanso nace una paz distinta, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Esa paz sostiene, fortalece y te permite avanzar con esperanza, aun en medio de la incertidumbre. Enseñanza 7. Amar a Dios implica negarte a ti mismo. Amar a Dios no siempre se siente cómodo, porque toca el centro del ego y lo confronta. Jesús no ocultó esta verdad cuando dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas palabras no hablan de perder tu valor, hablan de dejar de vivir gobernado por impulsos que te dañan. Negarte a ti mismo no es rechazarte, es elegir una versión más sana, más consciente y más alineada con Dios. Muchas luchas internas nacen cuando el deseo inmediato toma el control. El ego quiere tener la razón, evitar el dolor, buscar placer rápido o protegerse a cualquier costo. Pero amar a Dios implica aprender a decir no a lo que te aleja de la paz, incluso cuando una parte de ti lo desea. En la vida diaria, negarte a ti mismo puede significar callar, cuando reaccionarías con ira, soltar un hábito que te da alivio momentáneo, pero te deja vacío, o elegir lo correcto cuando nadie te ve. Ese acto silencioso fortalece el carácter y aquieta el corazón. El apóstol Pablo expresó esta transformación interior en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo muestra que la negación del ego no deja un vacío, deja espacio para una vida nueva. En lo práctico, significa que tus decisiones ya no nacen solo del miedo, del orgullo o de la costumbre, sino de una conciencia guiada por Dios. Cuando Cristo vive en ti, la ansiedad pierde fuerza y el impulso deja de dominarte. Negarte a ti mismo también implica ofrecer tu vida como un acto consciente de amor. Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, este es su culto racional. Esto no se limita a lo espiritual, alcanza lo cotidiano. Dormir mejor, cuidar lo que consumes, ordenar tus pensamientos, apartarte de ambientes que te desgastan, todo eso también es negarte a ti mismo por amor a Dios. Es elegir lo que edifica tu alma, aunque no siempre sea lo más fácil. Este camino no es inmediato ni perfecto, es diario. Jesús dijo, tome su cruz cada día, porque el ego no se vence una sola vez, se educa con constancia. Habrá días de avance y días de lucha, pero cada renuncia correcta te fortalece por dentro. Empiezas a notar más dominio propio, menos culpa,
más claridad y una paz que no depende de satisfacer todos los deseos. Amar a Dios negándote a ti mismo no te reduce, te libera, te aparta de lo que te esclaviza y te acerca a una vida más firme y ordenada. En medio de momentos difíciles, esta entrega diaria se convierte en un ancla, no porque elimine las pruebas, sino porque te da la fuerza interior para atravesarlas con fe, equilibrio y una paz que crece desde adentro. Enseñanza 8. Amar a Dios se refleja en amar al prójimo. Hay personas que dicen amar a Dios profundamente, pero luchan cada día con la forma en que tratan a quienes les rodean. Jesús dejó claro que el amor verdadero no se queda en palabras ni en sentimientos privados, sino que se manifiesta en acciones concretas hacia otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Mateo 22, 39. Este mandato no es secundario ni opcional, es una evidencia visible de una fe viva. En la vida diaria, amar al prójimo significa tratar al otro con la misma dignidad, cuidado y respeto que deseas para ti, incluso cuando no es fácil ni cómodo. El amor a Dios se prueba especialmente en los momentos de tensión, cuando alguien te hiere, te decepciona o no responde como esperabas. Primera de Juan 4, 20 afirma: el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este versículo confronta, pero también libera. Nos recuerda que la espiritualidad no se mide solo en oración, sino en la forma en que hablamos, escuchamos y reaccionamos. En lo práctico, amar al prójimo implica elegir no responder con la misma dureza que recibes, romper el ciclo del resentimiento y cuidar tus palabras, porque ellas pueden sanar o destruir. Amar al prójimo no significa permitir abusos ni perder límites, sino actuar desde un corazón alineado con Dios. Efesios 4, 32 enseña: sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos, así como Dios os perdonó en Cristo. Este llamado tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Practicar el perdón no borra lo ocurrido, pero libera el peso que llevas dentro. La compasión te permite comprender que todos están librando batallas internas que no siempre ves. La paciencia te ayuda a no reaccionar impulsivamente y a dar espacio para que Dios obre. Cuando eliges amar al prójimo, algo cambia también dentro de ti. Las relaciones se vuelven más sanas porque ya no están gobernadas por el orgullo o la necesidad de tener la razón. Aprendes a escuchar sin juzgar, ayudar sin esperar reconocimiento y a acompañar sin controlar. Este tipo de amor se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso. Las personas no solo escuchan lo que dices de Dios, lo perciben en cómo las tratas. En momentos difíciles, amar a otros también se vuelve una fuente inesperada de paz. Al salir de ti mismo y mirar al otro con misericordia, el dolor propio pierde fuerza. Dios usa ese amor práctico para sanar tanto a quien lo recibe como a quien lo doña. Amar al prójimo es reflejar el corazón de Dios en lo cotidiano, y cuando ese amor se vive con sinceridad, la fe deja de ser solo creída y empieza a ser vista, tocada y sentida en cada relación. Enseñanza 9. Amar a Dios es permanecer fiel en la prueba. Hay momentos en los que amar a Dios se vuelve una decisión silenciosa y firme, no una emoción visible. Cuando la prueba se extiende, cuando el cansancio pesa y las respuestas no llegan, la fidelidad es lo que revela cuán profundo es ese amor. Santiago 1, 12 lo expresa con claridad. Bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Este versículo no promete una salida rápida, promete sentido. Enseña que la perseverancia no es pérdida de tiempo, es formación interior. En la vida diaria, permanecer fiel en la prueba significa seguir confiando cuando todo parece igual, seguir orando cuando el corazón está agotado y seguir caminando recto cuando nadie ve resultados. Muchas personas abandonan justo antes de que la fe madure,
porque confunden silencio con abandono. Pero Dios no se ausenta en la prueba, trabaja en lo profundo. Allí se fortalece el carácter, se depura la intención y se aprende a depender de Él más que de las circunstancias. La Biblia recuerda esta verdad en 1 de Pedro 1, 6 y 7, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que su fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Este pasaje enseña que la prueba no es castigo, es proceso. En lo práctico, esto significa dejar de preguntarte solo por qué pasa lo que pasa y empezar a preguntarte qué está formando Dios dentro de ti. Cuando haces ese cambio interior, la ansiedad disminuye y la paz comienza a brotar incluso en medio del dolor. Permanecer fiel no significa no sentir miedo o tristeza, significa no soltar la fe a pesar de ellos. Significa no traicionar tus valores por desesperación, ni tomar atajos que comprometan tu alma. Romanos 8, 18 lo afirma. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. En la vida cotidiana, este versículo te invita a levantar la mirada cuando el presente duele, recordando que lo que hoy pesa no define tu destino final. La fidelidad en la prueba te enseña a confiar sin controlar. Te obliga a soltar la urgencia de entenderlo todo y descansar en la certeza de que Dios sigue obrando, aunque no lo percibas. Poco a poco, esa confianza te vuelve más estable, menos reactivo y más firme por dentro. Empiezas a descubrir que tu fe ya no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que has construido por dentro. Amar a Dios permaneciendo fiel en la prueba produce una madurez silenciosa. No siempre se nota desde fuera, pero transforma todo desde dentro. Fortalece la fe, aquieta el alma y deja una paz profunda. La paz de saber que, pase lo que pase, no estás caminando solo, y que cada paso fiel tiene un propósito eterno. Enseñanza 10. Amar a Dios es escuchar su palabra y vivirla. Hay momentos en los que se escucha la palabra de Dios, se asiente con la cabeza y aún así la vida sigue temblando por dentro. Jesús fue claro al decir que no basta con oír, sino que es necesario vivir lo que se escucha. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice Mateo 7, 24. En la vida diaria, esto significa que la fe se fortalece cuando pasa de la mente a las acciones. Escuchar la palabra y aplicarla es lo que construye una base firme, que no se derrumba cuando llegan las tormentas. Muchas personas leen la Biblia buscando consuelo inmediato, pero Dios también ofrece dirección práctica. Santiago 1, 22 lo expresa con claridad. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo invita a una fe activa, honesta y coherente. En lo cotidiano, vivir la palabra se refleja en decisiones pequeñas, perdonar cuando cuesta, decir la verdad cuando es incómodo, actuar con integridad cuando nadie mira. Cada vez que eliges obedecer, tu carácter se fortalece y tu paz interior crece. La palabra de Dios no fue dada para confundir, sino para guiar. El Salmo 119, 105 declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esta imagen es profundamente práctica. Dios no siempre ilumina todo el camino de una vez, pero sí muestra el siguiente paso. En momentos difíciles, esto enseña a no desesperarte por el futuro completo, sino a avanzar con confianza paso a paso. Leer la palabra con el corazón abierto te ayuda a discernir qué hacer hoy, aun cuando mañana no esté claro. Cuando decides vivir lo que Dios dice, la estabilidad comienza a manifestarse. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no te toman sin fundamento. La vida puede sacudirse, pero tu interior permanece firme. Aplicar la palabra significa alinear pensamientos, palabras y acciones con lo que Dios enseña.
Significa responder con fe en lugar de reaccionar con miedo, actuar con amor en lugar de endurecerte, y confiar cuando la lógica no alcanza. Escuchar y vivir la palabra también transforma la manera en que enfrentas las crisis. En lugar de quebrarte, aprendes a sostenerte. En lugar de perderte en la confusión, encuentras dirección. Poco a poco descubres que la obediencia trae una paz que no depende de las circunstancias. Amar a Dios de esta forma es construir una vida sólida, una vida que resiste el dolor, la incertidumbre y el cansancio, porque está edificada sobre una roca que no se mueve, y cuando todo tiembla afuera, esa firmeza interior se convierte en refugio, descanso y esperanza viva. Enseñanza 11. Amar a Dios es vivir con humildad. Amar a Dios con humildad es permitir que el corazón descanse de la carga de tener que demostrarlo todo. Jesús lo expresó con una imagen sencilla y profunda en Mateo 18:4. El que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad no es debilidad, es verdad interior. Es reconocer que no lo sabes todo, que no puedes con todo y que necesitas a Dios para caminar con paz. Cuando el alma acepta sus límites, deja de luchar contra sí misma y comienza a respirar con alivio. Muchas inquietudes nacen del orgullo silencioso que exige control absoluto. Queremos entender cada paso, anticipar cada resultado y sostenernos solo con nuestras fuerzas. Pero amar a Dios es soltar esa exigencia interna y confiar. Proverbios 3:7 lo advierte con claridad. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. En la vida diaria, este versículo se vuelve práctico cuando aceptas consejo, cuando oras antes de decidir y cuando reconoces que tu visión es limitada. Esa actitud humilde abre espacio para la guía divina y reduce la ansiedad que provoca cargar con todo. La humildad también transforma la manera en que atraviesas los momentos difíciles. En lugar de endurecerte o cerrarte, te vuelves más sensible a la presencia de Dios. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto no significa que Dios castigue, sino que la gracia fluye donde hay apertura. En lo cotidiano, esta gracia se manifiesta como calma en medio del caos, claridad en medio de la confusión y fortaleza cuando te sientes frágil. El corazón humilde recibe ayuda porque no se resiste a ella. Vivir con humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en defenderte todo el tiempo. Es dejar de compararte, dejar de competir y dejar de cargar expectativas que no te corresponden. Cuando reconoces tus límites delante de Dios, algo se ordena dentro de ti. Ya no necesitas aparentar seguridad constante ni esconder tus heridas. Puedes presentarte tal como estás, confiando en que Dios no te rechaza por tu fragilidad. Esta forma de amar a Dios trae un descanso profundo. Descansas porque ya no dependes solo de tu fuerza. Descansas porque entiendes que no tienes que tener todas las respuestas hoy. Descansas porque sabes que Dios se acerca a quien se rinde con sinceridad. Poco a poco, el corazón se vuelve más ligero y la fe más estable. La humildad te coloca en el lugar donde Dios puede obrar con libertad. Allí la gracia abunda, la presión disminuye y la paz se vuelve constante. Amar a Dios viviendo con humildad no te quita dignidad, te devuelve al lugar seguro donde el alma deja de luchar y aprende a confiar de verdad. Enseñanza 12. Amar a Dios es perdonar como Él perdona. Hay heridas que no se ven, pero pesan más que cualquier carga física. Palabras que quedaron grabadas, traiciones que rompieron la confianza, ausencias que dejaron preguntas sin respuesta. En ese lugar profundo del alma, Jesús coloca una verdad que confronta y sana al mismo tiempo. Cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar, Jesús responde en Mateo 18:21 y 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No habla de un número literal,
sino de un corazón que decide no vivir atado al rencor. En la vida diaria, esto significa comprender que el perdón no es justificar lo que pasó, sino negarte a seguir siendo prisionero de ello. El perdón, según Dios, no es una emoción espontánea, es una decisión espiritual. Efesios 4:32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo cambia la perspectiva. No perdonas porque el otro lo merezca, perdonas porque tú has sido perdonado. En lo práctico, esto implica recordar que Dios no te soltó cuando fallaste, no te rechazó cuando caíste, no te humilló cuando erraste. Esa memoria transforma la dureza en compasión y abre espacio para sanar. Muchas veces el rencor se disfraza de justicia, pero en realidad va desgastando el corazón poco a poco. Jesús conoce ese peso y por eso enseña un camino distinto. Colosenses 3:13 afirma: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En la vida cotidiana, perdonar es soltar el deseo de venganza, dejar de revivir la herida en la mente y entregar el dolor a Dios en oración sincera. No siempre se siente alivio inmediato, pero cada acto de entrega debilita la raíz del resentimiento. Perdonar no borra la memoria ni elimina las consecuencias, pero sí restaura la paz interior. Cuando entregas el rencor a Dios, Él se encarga de lo que tú no puedes resolver. El corazón comienza a respirar distinto, la mente se aquieta y las emociones dejan de reaccionar con la misma intensidad. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu presente. Amar a Dios de esta manera es confiarle incluso lo que más duele. Es decirle: no quiero seguir cargando esto, no quiero vivir atado a lo que me hirió. Y en ese acto humilde, Dios obra sanidad. La libertad espiritual no llega cuando el otro cambia, llega cuando tú decides soltar. Ahí el alma se aligera, la fe se fortalece y el corazón vuelve a sentir paz. Perdonar como Dios perdona no te debilita, te libera. Y cuando el corazón es libre, la vida vuelve a avanzar con esperanza. Enseñanza 13. Amar a Dios es vivir con gratitud. Amar a Dios con gratitud transforma la manera en que miras la vida, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. La gratitud no nace porque todo esté bien, nace porque reconoces que Dios sigue presente aun cuando algo duele. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo expresa con una claridad que desafía al corazón. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo no dice que agradezcas por todo, sino en todo. En la vida diaria, esto significa aprender a reconocer a Dios también en medio de la dificultad, sin negar el dolor, pero sin permitir que el dolor robe tu fe. Cuando el corazón se enfoca solo en lo que falta, la paz se debilita. Pero cuando eliges agradecer, algo se reordena por dentro. La gratitud no cambia de inmediato las circunstancias, pero sí cambia la postura interior desde la cual las enfrentas. Empiezas a ver lo que aún permanece, lo que no se ha perdido, lo que sigue sosteniéndote. Salmo 107:1 dice: alaben al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. En lo cotidiano, este versículo se vuelve real cuando recuerdas que, aunque el día sea pesado, la bondad de Dios no se ha agotado ni se ha retirado de tu vida. Agradecer en tiempos difíciles no es ignorar la realidad. Es elegir no vivir atrapado en la queja constante. La queja endurece el corazón y desgasta la fe. La gratitud, en cambio, la fortalece. Cuando agradeces, reconoces que Dios sigue obrando incluso en silencio. Filipenses 4:6 lo enseña con sabiduría práctica. No se afanen por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. Este pasaje muestra que la gratitud acompaña la oración. En la vida diaria, esto significa hablar con Dios no solo para pedir, sino también para reconocer
lo que ya ha hecho y lo que sigue haciendo, aun si no lo notas de inmediato. La gratitud trae descanso interior porque te saca del estado constante de insatisfacción. Te permite habitar el presente con mayor paz, sin vivir únicamente esperando que algo cambie para recién estar en calma. Poco a poco, el corazón aprende a confiar más y a temer menos. La fe se vuelve más estable, porque deja de depender solo de resultados visibles. Amar a Dios viviendo con gratitud también sana la mirada. Empiezas a valorar lo simple, lo cotidiano, lo que antes pasaba desapercibido. Un día más de vida, una fuerza renovada, una respuesta que aún no llega, pero que confías que llegará. Esa actitud cambia tu interior y te fortalece por dentro. La gratitud honra a Dios porque reconoce su fidelidad. Y cuando el corazón agradece, incluso en medio de la prueba, la fe se afianza, la ansiedad disminuye y la paz comienza a florecer de una manera profunda y real. Enseñanza 14. Amar a Dios es vivir con propósito. Hay un vacío silencioso que aparece cuando se vive sin dirección, incluso cuando aparentemente todo está bien. Dios no creó a nadie por accidente ni para simplemente sobrevivir los días. Amar a Dios es reconocer que tu vida tiene un sentido más grande que tus miedos, tus errores o tus logros. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 28, 19, por tanto, vayan y hagan discípulos. Este llamado no es solo para unos pocos, es una invitación a vivir con propósito. En la vida diaria significa entender que cada día es una oportunidad para reflejar a Dios en lo que haces, dices y decides. El propósito no siempre se manifiesta en cosas extraordinarias, muchas veces se vive en lo sencillo. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo trae descanso al corazón cansado de compararse. Dios ya pensó en ti, ya diseñó un camino acorde a tus dones y tu historia. En lo práctico, vivir con propósito es usar lo que sabes, lo que tienes y lo que eres para edificar a otros, aunque nadie lo aplauda. Cuando una persona vive sin propósito, cualquier dificultad parece una señal de fracaso. Pero cuando entiendes que Dios te dio una misión, incluso el dolor adquiere sentido. Jeremías 29, 11 declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. En la vida cotidiana, esta promesa te recuerda que tu presente no define tu destino. Aunque hoy te sientas perdido, Dios no ha perdido el control ni ha olvidado lo que depositó en ti. Amar a Dios viviendo con propósito implica dejar de vivir solo para ti. Significa servir, acompañar, enseñar, ayudar y amar de manera consciente. No todos están llamados a lo mismo, pero todos están llamados a algo. Cuando usas tus dones para el bien, tu vida deja de sentirse vacía. El cansancio sigue existiendo, pero ya no es inútil. Las luchas continúan, pero ya no son en vano. En los momentos difíciles, recordar que tu vida tiene un propósito trae una paz profunda. Te levantas sabiendo que tu existencia importa, que tus acciones dejan huella y que Dios camina contigo. La dirección se vuelve más clara cuando decides preguntarte no solo qué quieres, sino para qué estás aquí. Y poco a poco, ese propósito se convierte en ancla, en motor y en esperanza. Vivir con propósito no significa tener todo resuelto. Significa caminar confiando. Cuando amas a Dios de esta manera, tu vida comienza a alinearse, tu corazón se fortalece y tu camino adquiere sentido. Entonces descubres que no estás aquí por casualidad, estás aquí para cumplir algo eterno. Enseñanza 15. Amar a Dios por encima de todo transforma la vida. Hay un momento en la vida en el que el corazón comprende que nada ocupa correctamente su lugar si Dios no está en el centro. Amar a Dios por encima de todo no significa ignorar responsabilidades, personas o sueños.
sino permitir que Él ordene lo que antes estaba disperso. Romanos 8, 28 declara: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta verdad no promete ausencia de dolor, sino sentido en medio de él. En la vida diaria, amar a Dios primero es confiar en que incluso lo que hoy duele puede convertirse en instrumento de crecimiento, sanidad y dirección. Cuando Dios es primero, la ansiedad pierde poder. Muchas luchas internas nacen de intentar controlar lo que solo Él puede sostener. Mateo 6, 33 lo expresa con claridad: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En lo práctico, esto significa decidir cada día priorizar la fe sobre el miedo, la obediencia sobre la urgencia y la paz sobre la reacción impulsiva. No se trata de hacerlo perfecto, sino de volver una y otra vez a ese centro donde el alma descansa. Amar a Dios por encima de todo también transforma la manera en que se vive el sufrimiento. Cuando una persona ama a Dios solo mientras todo va bien, su fe es frágil. Pero cuando Dios es primero incluso en la incertidumbre, el corazón se fortalece. Deuteronomio 6, 5 enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este amor completo no depende de circunstancias favorables, sino de una decisión profunda. En la vida cotidiana, se manifiesta al orar aun cuando no hay respuestas inmediatas, al seguir confiando cuando el camino es confuso y al no abandonar la fe en medio del cansancio. Poner a Dios primero ordena las emociones, aclara las decisiones y da propósito a cada etapa. Lo que antes parecía pérdida empieza a verse como proceso. Lo que antes generaba angustia se transforma en aprendizaje. Amar a Dios por encima de todo no elimina los problemas, pero cambia la manera de atravesarlos. El corazón deja de vivir dividido entre el temor y la esperanza, porque aprende a descansar en la fidelidad de Dios. Cuando esta decisión se renueva cada día, la vida empieza a transformarse desde adentro. Las prioridades se ajustan, las relaciones se sanan y el futuro deja de dar miedo. La paz ya no depende de que todo esté resuelto, sino de saber en quién se confía. Esa paz es profunda, estable y silenciosa. Amar a Dios por encima de todo no es una carga, es una liberación. Es permitir que Él sea el fundamento y no solo una parte de la vida. Y cuando Dios ocupa ese lugar, todo comienza a alinearse. La vida se vuelve significativa, el corazón encuentra descanso y la esperanza deja de ser frágil. En ese amor firme y constante, la transformación se vuelve real y la eternidad empieza a sentirse desde ahora.